En la vida durante mucho tiempo hay posturas que se enfrentan, hay posturas que cambian. Y en los hobbies tampoco hay como que un punto claro de qué se tiene como favorito, cuál es el ídolo, cuál es lo intocable. Hoy, precisamente en estas semanas que estrena el podcast, ha pasado un fenómeno bastante extraño. Lo que podemos denominar como guerra de consolas parece ser que se ha terminado. Desde los años 90 hasta lo más reciente, habíamos tenido un enfrentamiento entre las grandes compañías de videojuegos, teniendo como tal a la comunidad dividida en una guerra de consolas. Sin contar a la PC, que es su propio reino, que también tiene juegos, tiene sus nichos, pero ahí la pelea es más entre ellos en ver quién tiene el mejor equipo para correr YouTube o los memes de internet. Para los que no saben qué es la guerra de consolas, este ha sido un evento único que empezó como un enfrentamiento entre Sonic y Mario, Nintendo y Sega, a finales de los 80s, principios de los 90s, a la altura, si no mal recuerdo, del SNES o del NES, no estoy seguro porque no estoy tan viejo. Pero era una guerra que tenían esas dos compañías, tanto a nivel mundial como a nivel local en Japón. Este fenómeno cultural, porque al final de cuentas es un fenómeno cultural, mantenía dividida a la comunidad de videojuegos, a la gente que jugaba, en dos bandos, en los que aman a Sonic y los que aman a Mario, los niños Sega y los niños Nintendo. Esta guerra empezó a darse por el abrupto pues dominio total que tenía Nintendo sobre la industria en esos años, puesto que pues tenía en su momento al NES como la mejor plataforma de videojuegos que podía existir. Después de todos los fracasos que pasaron, como Television, el caso de Atari con los ETs, que casi sepultan a lo que son los videojuegos, Nintendo, a pesar de ser una compañía que se dedicaba a crear naipes, a crear cartas y juguetes, al incursionar con el NES, pues tiene ese impacto total donde revitaliza completamente a los videojuegos con la llegada del NES en el 83. Nintendo tenía todo el mercado hasta que llegó Sega a finales de los 80s, por ahí del 89 con su Sega Genesis dentro de lo que es Japón. Fuera de Japón es como la Mega Drive, es como se le conoce a la consola, pero Sega llega a decir, no nada más eres tú, güey, yo también necesito un pedazo de ese pastel. Y como ambas consolas de 8 bits tenían su propio material, su propio público, puesto que para, pues decirlo así, los que tenían el NES pues eran los comunes, los normalitos, los que se aventuraban a tocar un Sega pues eran la gente cool, la gente madura, la gente chingona del momento. Por eso empezó a generarse esta guerra de consolas, puesto que cuando Sega empezó a incursionar, adoptó una estrategia de marketing un tanto agresiva, directa, simplemente para competir con Nintendo. Sega tuvo mucho marketing ofensivo, y no ofensivo de ofender, sino que saltó al ataque directamente con algunas campañas publicitarias muy audaces para la época, que directamente eran, pues decir,
Nosotros hacemos lo que Nintendo no. Se burlaba muy ridículamente de lo que era el NES con lo que ellos traían en el posicionamiento de su Sega Genesis, diciendo que eran juegos de verdad. No Mario y sus chingaderas. Para ello, y poder competir con lo que es Nintendo, Sega se vio obligado a generar un estandarte que hasta la fecha sigue siendo y existiendo para lo que es la compañía nipona. Esta mascota que viene a competir con Mario no es más que otro que Sonic. Sonic de Hedgehog. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a ver los videos del Negas de Sonic el Hedgehog, que vamos a dejar ahí en algún punto en el lugar del internet, que son bastante divertidos. Pero regresando al tema, Sonic the Hedgehog, Sonic el Erizo, pues tiene una particularidad en su personalidad que es bastante irreverente, y su velocidad pues se convirtió parte en lo que es su simbología, lo que es parte de su identidad de Sonic, tratando de dar a entender al público que no es lo mismo que ese Mario, que ese plomero que solamente sabe golpear rocas, de Resident 5 por si no lo han jugado, y andar aplastando champiñones. Entonces fue el punto que contrapone a todo lo que es Mario. Sonic es todo lo contrario a lo que es Mario. Sonic es irreverente, Mario es lo que es el príncipe clásico, a pesar de ser un fontanero, sobre todo italiano, porque cada uno representa un plataformer en sí, pero uno maneja bastante velocidad y el otro pues maneja un clásico plataformer en 2D. Al final de cuentas son dos grandes juegos, pero esto fue lo que empezó a detonar campañas de Sega en Nintendo, sobre todo lo que es en este lado del charco, aventándose con todo para decidir quién era la mejor compañía. Pero hubo un error de cálculo de Nintendo que agravó todavía más la situación. Un trato mal hecho con Sony, precisamente con Sony. Cuando Nintendo rompe un trato, especialmente ahí por principios de los 90s, para hacer una expansión del SNES, del Super Nintendo, para que ésta pudiera tener una lectora de discos, ellos se alían con Sony, principalmente para generar esta situación de, pues ahora, pues el Sega Mega Drive tiene el habitamiento de 16 y ahora el del 32 y ahora tiene el Mega Drive para CD. El monstruo que era la Sega Saturn no me recuerdo de Sega, era un monstruo que le podías agregar cosas para mejorar todavía el caballaje del equipo, y eso era por lo que apostaba Nintendo. Entonces en este trato con Sony buscan generar una nueva expansión, un nuevo habitamiento que le permita al Super Nintendo leer discos. Pero ¿qué pasa aquí? Nintendo sale como pues como cuando tu ex te deja y se va con el vato de al lado, pues se va con Philips, hacen una horrorosidad que jamás debió existir. Y de puro despecho Sony crea una de las mejores consolas de la historia, sobre todo porque vino a cambiarlo todo, el PlayStation 1. La creación del PlayStation fue un arte del despecho, un arte de me voy a cobrar tu traición. Ahora, así como por ahí dirían, ahora te va a tocar a ti por culera. PlayStation vino a lo que es el mundo, a cambiarlo todo, porque lo que se pensaba para hacer un habitamiento
de lo que es el SNES, vino a ser una consola completamente nueva, revolucionaria, puesto que para el punto donde estaba Nintendo ya trabajando con su equipo ya funcional, que era el SNES, los cartuchos eran un problema para poder distribuir juegos porque cada día se hacían más caros. Cada día tenían que ser más grandes, más pesados, necesitaban más recursos. Para ese entonces, las opciones de tener una lectura electrónica y no a través de impulsos de luz era completamente incosteable. En ese entonces no teníamos microprocesadores tan pequeños, no teníamos memorias que te caben en la palma de la mano, sino como las ESD, estas memorias pues prácticamente las agarras con los dedos, la micro SD que te cabe en la yema de tu dedo sin ningún problema. Aquí no había eso. Entonces lo más viable era el CD. Por eso Sega había volteado a ver esta situación y Nintendo tenía que adaptarse a esta situación. Al hacer su aberración que hace con Philips, Nintendo le deja la puerta abierta a PlayStation. ¿Para qué? Para que tomara en sus manos lo que es el dominio del mercado. PlayStation le dio a todos los desarrolladores una facilidad magnífica de poder usar CDs, tener más espacio, aunque fueran en una gran cantidad de CDs, evitaba mucho lo que era la compresión de algunos aspectos, puesto que tenía mejor audio que el SNES. Esto dio a que pues muchos de los desarrolladores que estaban con Nintendo le voltearan bandera y se fueran con Sony. Sony les dio esa plataforma para hacer lo que ellos quisieran, cuando ellos quisieran, porque ya no tenían que tener esa aprobación de, sí, ¿quieres hacer un juego para Nintendo? Tienen que pasar por estos lineamientos. Obviamente, esto le dio rienda suelta a muchos estudios, a muchos creadores, y vimos cosas que no pensábamos ver en otro lugar que no fuera Nintendo. Enix, en ese entonces, lo que ahora es Square Enix, deja un gran legado con Final Fantasy VI en el Super Nintendo. Un juego que es de los mejores RPGs de su época y cambia todo completamente a lo que es PlayStation. Y lo desbanca como tal el Final Fantasy VII que sale en PlayStation, que tiene ambientes más grandes, esos ya están renderizados, los personajes se ven en 3D, tenían los gráficos que en ese momento te volaban la cabeza y se veía muchísimo mejor que en lo que se pudiera imaginar en el Nintendo para intentar un juego 3D. ¿Cuál fue la respuesta de Nintendo? El Nintendo 64. Y sobre todo, pues, para Sega fue, pues, tratar de seguirse impulsando con su Saturn, su Jaguar, su Mega Drive y todos sus accesorios que tenía. Pero para Sega, que llegara PlayStation a esta guerra de consolas, simple y sencillamente lo partió. Sega se fue, Sega dejó de competir y solamente se dedicó a ser un publisher, a hacer juegos multiplataforma que pudieran correr en otros lados. Pero mientras, Nintendo sacaba el Nintendo 64. El Nintendo 64 tenía la particularidad que ya podía correr juegos en 3 dimensiones. Su control, desde inicio, ya tenía un stick analógico para hacer movimientos de cámara. Obviamente, esto
hace que PlayStation también libere su propio sistema con sus propios Axis en el DualShock 1, dejando a un lado el DualShock normal que venía en el primer PlayStation, que no tenía sticks. En las siguientes versiones, tanto la de PlayStation 1 Slim y las reversiones de algunos PlayStation 1 base, ya tenían esta particularidad de que los controles tenían sticks para poder controlar mejor la cámara, algo que no se implementaba bien en ese entonces ni para Nintendo ni para Sony. Entonces pasaron los años, la Nintendo 64 no vendió lo que se esperaba, no había tantos juegos, sí hubo innovación, pero no había tantos juegos. PlayStation era únicamente la plataforma en la que tú podías tener todo lo que necesitabas exceptuando a Mario. Entonces así fuimos avanzando y llegamos a los 2000 con esta guerra que se dejó un saldo pues triste para en ese momento para la industria. Sega dejó de competir. Sega ya no pudo. ¿Con qué quiso competir a todo esto? A PlayStation 1, a Nintendo 64. Fue con el Dreamcast, una consola casi perfecta, que ya tenía algunas conexiones en red, te permitía hacer algunas situaciones con su memory card, tenía muy buenos gráficos. De hecho, ahí es donde se lanza Street Fighter 2. Digo Street Fighter 2, Marvel vs. Capcom 2. Disculpen, es que me confundí después de tantos juegos de pelea que he jugado, pero ahí se lanza la versión original de consolas de Marvel vs. Capcom 2. A la postre, dentro de lo que es la comunidad de fighting en consola, para ellos es la mejor versión de Marvel vs. Capcom. Pero ya no pudo Sega con todo lo que había hecho, impulsado y empujado para destronar a Nintendo. Ya no pudo, porque llegó PlayStation y se los comió a los dos en esa generación de consolas. El Sega Dreamcast fue la última consola como tal que hizo Sega, y todos pensaban que a lo mejor el erizo ya no iba a volver a subsistir. Pero sí, lo logró. Parafraseando a lo que dicen en Ralph el Demoledor, Sonic se volvió turbo y salió en todos lados. Es más, hasta en el futuro hizo equipo con Sonic y Mario para enfrentarse a los Juegos Olímpicos. Como mencionábamos, pues ya en los 2000, ya con la onda punches y todo el rollo a todo lo que da, llegó un nuevo participante a esta guerra de consolas. Llegó Microsoft. Microsoft llegó en los años 2000 a competir contra dos monstruos, con Nintendo y con PlayStation, en una generación que tuvo muy buenas consolas, unas más exitosas que otras, pero que todas dieron parte a la innovación y pusieron el granito de arena para las consolas que tenemos hoy en día. Microsoft se tuvo que enfrentar a estos dos monstruos, al PlayStation 2 y a la Nintendo GameCube, que curiosamente esta última tenía una gran cantidad de gadgets y que te hace recordar a los últimos días de Sega antes de las Dreamcast. El Nintendo GameCube no fue de las consolas más vendidas de Nintendo, por mucho que esto parezca raro. El PlayStation 2, en cambio, fue una iteración a lo que ya era el PlayStation 1, una consola con mayor poder, con mayor caballaje, y que ahora en vez de leer CDs va a usar una nueva unidad más grande que te va a dar mayor capacidad de enviar datos y sobre todo mejores modelos y gráficos hacia la pantalla. El PlayStation 2 es el ejemplo perfecto de cómo hay que evolucionar un producto.
manteniéndose en su control DualShock, ahora en la versión 2, que tiene correcciones en algunas situaciones, tiene shoulders y triggers que tienen ahora pues sensores de presión que se logran notar en juegos como Metal Gear Solid 3, dándole a lo que es PlayStation pues un boom, seguir vendiendo unidades, seguir vendiendo consolas, pero seguir teniendo un problema: la piratería. El Play 1 fue pirateado hasta más no poder. Es más, el mío solo había un juego original, el cual terminé rayando gravemente y no volvió a funcionar. Pero eso es otra historia. Mientras tanto, Microsoft hizo su primera iteración con consolas. Hizo su primera iteración con el Xbox. Esta consola, que era una caja negra con una X verde gigante encima, que sí incluía un lector de CD, en este caso DVDs, 4 conectores para controles, algo más de lo que te podía ofrecer PlayStation, porque PlayStation tenías que comprar un aditamento extra para poder conectar más controles. Si querías tener 4 controles, tenías que tener un aditamento extra que te daba 3 conectores más para poder conectar 4 controles a la vez. Algo que también para Nintendo pues era normal. La Nintendo GameCube también manejaba 4 conectores para control, y esto era una gran innovación, porque Nintendo lo trajo del Nintendo 64, lo extrapoló al GameCube. ¿Por qué? Porque si funciona, pues así déjalo, ¿no? ¿Para qué te complicas? El problema del 64 fueron sus controles. Nintendo no entendía la ergonomía. Estaba un poco complejo de utilizar. Es bastante incómodo. Hasta la fecha tengo uno del cubo y me parece la cosa más incómoda del mundo. Pero el control, el primer control del Xbox, era horrendo. Era feo con F de foca y tan incómodo como suegra en vacaciones. Era difícil de agarrar, la ergonomía y los botones estaban en posiciones un tanto extrañas. Fue un acierto lo del stick arriba del lado izquierdo y uno abajo del lado derecho, diferenciándose de lo que es el PlayStation, pero siendo un tanto similar a cómo se ve el acomodo del cubo. Obviamente porque este también traía letritas en vez de tener símbolos como en PlayStation. Tienen similitudes, sí, pero era horrendo el primero. Era horrible. Y era muy difícil de usar. Esa forma de plato aplastado pues tampoco le ayudaba mucho. Después se iteró en ese control y empezó a darle pautas a lo que sería controles para futuras generaciones. Ya era más fácil de usar y solo tenía dos triggers, no tenía shoulders, y tenía un botón blanco y un botón negro debajo de los botones A y X, si no me recuerdo, estaban por ahí. Y sus sticks eran de mejor calidad y eran de mejor ergonomía. El PlayStation ni siquiera tenía que moverle para este caso. Es el mismo control del PlayStation 2 en el PlayStation 1 y viceversa, porque el Play 1 jalaba en el Play 2 y así, párale con eso, era el mismo control. Como mencionaba, pues lo único que tenía era unos sensores de presión diferente en los switches de lo que eran los shoulders y los triggers para hacer ciertas acciones, que se notaba mucho en los juegos que eran especialmente pensados para eso. Y me sigue llegando a la cabeza pues todas las versiones de Metal Gear Solid 3, que para hacer el CQC, que es el arte de combate que tienen en este juego, dependía de cómo hicieras la presión, o para el apuntado, qué tan rápido lo podías hacer, generando algunos problemas, pero era algo muy importante que después se utilizó en otros controles y en otras versiones del DualShock.
Entonces, dentro de esta guerra de consolas, pues sigue habiendo pues las franquicias, sigue habiendo las mascotas. Sonic fue una mascota que se quedó fuera de la competencia porque ya no había consolas. Mario estaba consolidado, sobre todo con su Mario Sunshine, que no vendió tanto, no fue tan exitoso, no fue de los mejores Marios, pero por lo que sé, es de los más queridos. Tuvo buenos juegos con Zelda. Diré que solo ha habido buenos juegos con Zelda porque, voy a ser honesto, hoy en este podcast voy a hacer una confesión. Como gamer, como jugador, como gran promotor de este hobby, nunca he jugado un Zelda. Es más, he tenido consolas de Nintendo como el Nintendo Wii y el Nintendo Switch. Nunca he tocado un Zelda. He tocado un Mario, nunca los he terminado solo, siempre me gusta jugarlos acompañado. Pero nunca he tocado un Zelda. Ni por mi cabeza me ha pasado. No es el tipo de juego que me pase por la cabeza por cuestión de los niños Nintendo y los fanboys y qué hay sobre eso. Evita que me llame la atención. Pero regresando al tema, PlayStation tuvo una mascota que la perdió al dejar que Universal pues se llevara los derechos de lo que es Crash Bandicoot y se fuera con Activision. Por lo tanto, aquí Sony, PlayStation, pues no tenía mascota. ¿Quién fue su mascota a partir del PlayStation? ¿Del PlayStation 2? Un calvo malhumorado con mucho, pero mucho bilis acumulado. Kratos. Al crearse God of War, llega esta nueva mascota para Sony. Porque no me vayan a decir que los pinches gatos japoneses, esos que están en... que no me acuerdo ni cómo se llaman, o que Ratchet y Clank son la mascota de Sony, porque realmente no lo son. Kratos es la imagen de PlayStation. Si tú hablas de Nintendo, es Mario. Si tú hablas de PlayStation, es Kratos. Y Kratos es el que le vino a competir con furia y mucha violencia a lo que es Mario. ¿Por qué? Porque los dos siguen vigentes. Y esto pues le dio un realce a muchas nuevas franquicias. Sobre todo a pensar que PlayStation es para audiencias más maduras. A pesar de que en el GameCube hubo juegos de terror, de survival horror. Hablemos de lo que es Fatal Frame. Aquí sale el primer remake de Resident Evil. De Resident Evil, el original. Sale Resident Evil 0. Resident Evil 4 era exclusivo de GameCube. No iba a ir a PlayStation, no iba a ir a Xbox. Era exclusivo del cubo. ¿Qué pasó? Eso no se cumplió. Capcom dijo, si aquí vende chingón, pues con nosotros de la competencia, me imagino que también. Y así es. De hecho, la versión de Resident Evil 4 original que más hemos jugado con todos los ports que ha habido, tanto para PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo, Wii, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Series, PlayStation 5, es la versión del Play 2 con gráficos agregados, arreglados y retrabajados en algunos casos, exceptuando la campaña extra de Ada. Es el mismo pinche juego del Play 2 que hemos jugado durante años. Pero después hablaremos de Resident Evil y sus cosas. Porque no se nos olvide que en esta guerra entró un tercero. Y ese tercero en discordia llegó pateando duro. Llegó pateando a aliens. Llegó pateando pactos. ¿Sí? Llegó Halo y con él llegó el Master Chief. Master Chief vino a darle esa revolución a lo que es esta guerra de consolas, puesto que Microsoft se notaba como la cosa fresca y nueva que traía más influencia para la chaviza
Y las tres compañías tenían su público en especial. Nintendo estaba más enfocado en el público hacia los niños, porque es así como se veían, porque pues sus juegos son bastante coloridos, bastante llamativos para los niños. En PlayStation había mucho juego maduro, mucho juego violento, en altas escalas, en cierto punto con contenido sexual. Recordemos los minijuegos de Kratos en God of War 1 y 2. Pero también tenía un público adolescente cautivo, porque había cosas como Kingdom Hearts. Sobre todo para los fanáticos de Disney era un gran boom por lo que tenía. Pero por el otro lado teníamos cosas como Halo, que venían empujando, porque era una franquicia nueva que adoptó muchas cosas. Sobre todo una que hasta hoy en día es estándar, y si un juego no lo tiene, mucha gente se suele enojar: el juego en línea. Halo nos trae lo que es una campaña innovadora, sobre todo en un sistema en cuanto a shooting, que lo vuelve estándar en ese momento por parte de lo que nos trae Bungie. Pero una de las cosas más importantes era el multijugador en línea. Podías jugar con una conexión a internet, veíamos los principios del Xbox Live, las interconexiones y sobre todo poder jugar muchas personas interconectadas, partidas de Team Deathmatch, captura la bandera, en consolas en un mismo espacio. Teniendo en cuenta que el Xbox original soportaba 4 controles, ¿te imaginas estar toda tu banda de inadaptados con la que te juntas con 2 Xbox SS, 2 teles, y jugar Team Deathmatch en un mapa grande de Halo con vehículos, armas pesadas, aviones, naves espaciales, perdón, es que me emocioné mucho. Y estar 8 cabrones sudados en una misma habitación haciendo una interconexión de 2 consolas y jugando en línea. Sí, obviamente no estaba tan chido el sistema de Xbox Live, que fue mejorando con el paso de los años, pero este fue el pilar de lo que tendríamos en juego en línea. Después le agregaron habitamientos al PlayStation 2, si no mal recuerdo también al Cubo, y sin olvidar que quien propuso esta idea fue Sega con el Dreamcast, en una generación pasada donde murió lamentablemente. Pero esto es lo que trae a la guerra de consolas, que Microsoft sea un competidor importante y que empiece a despertar ruido en Nintendo y PlayStation. A pesar de que esta generación, PlayStation se la llevó de calle. Y el PlayStation 2 se volvió una de las consolas más vendidas de la historia. Ya teniendo estos competidores, ya adentrándonos más en lo que es el nuevo milenio, ya acercándonos a lo que son los años 2010, a finales de los primeros años del nuevo siglo, evolucionamos en consolas. Y viene fuerte, viene 3 propuestas completamente diferentes que tendrían a la postre lo que es las bases de lo que es el gaming actual. Nintendo innovando como siempre, trayendo a lo que es a la mesa el Nintendo Wii. Una consola completamente innovadora que el ya acaecido Satoru Iwata tuvo la mejor idea del mundo. Una consola accesible para todos. Tuvo una de las fantásticas ideas de toda la vida, que solamente funciona para jugar con personas que son más casuales. Los que somos más hardcore no nos funciona tanto porque no nos gusta andarnos angoloteando.
Pero los controles de movimiento, vaya que vinieron a romperla. El Wii, y haciendo spoilers de esta generación, fue la cosa más espectacular y vendida del universo. No alcanzó al Play 2, pero en esta generación se la llevó de calle. Porque esta consola fue tan accesible porque había juegos para todos los espectros. Desde los clásicos Marios, las nuevas reversiones de Marios en plataformas en 2D, como el New Super Mario Bros. Poder jugar Wii Sports con tus amigos, haciendo actividades como arquería, boliche, boxeo, poderlo usar como cuasi entrenamiento con el Wii Fit, teniendo un montón de aditamentos para poder jugar shooters on rails, de esos de los que les apuntas a la pantalla y vas disparando como si fuera una pistola, dándote flashbacks de lo que fue la Zapper en su momento, pero ahora implementado en tu mismo control. Era fantástico y fantabuloso. Tenía el apoyo de los third parties como EA, como Activision, hasta cierto punto, porque después la falta de potencia de la consola empezó a decir, pues, ¿sabes qué? Ya te hace falta un poquito más de potencia. Y si hablamos de potencia, pues llegó PlayStation y dijo, ¿saben qué, chicos? Pues yo sí tengo potencia. Yo tengo algo chingón. Yo tengo algo bien hecho. Pero bien complejo de desarrollar. Llegó el PlayStation 3 teniendo muy buenas ideas, muy buenas franquicias que aquí surgieron. En el caso de Uncharted, en PlayStation tuvo 3 entregas, lo cual lo llevó a la pantalla grande después. Aquí se cerró la saga griega de God of War. Tenían uno de los finales más, no épicos, pero sí quedaban para que no hubiera algo más, como que el mundo griego desapareció. Y perdón por el spoiler, si alguien no ha visto o jugado o no ha visto un resumen del Fede Lobo en la vida, pues God of War 3 se acaba el mundo griego por situaciones, dejémoslo así. PlayStation intenta de seguir innovando con sus franquicias, tiene sus franquicias especiales de shooting para tratar de competir con lo que ya tiene pues el otro vecino incómodo. Llega Killzone, que no pega tanto, Resistance, que es medianamente moderado, uno de los shooters más extraños, pero bueno, hasta cierto punto. La última vez, el último avistamiento de Twisted Metal, este juego de arena de carritos, estaba genial, pero pues también tuvo que perecer. Al menos hasta el momento no sabemos nada de su paradero. Es más, búsquenlo en Canal 5, tal vez esté ahí en los anuncios de la mañana. Trató también PlayStation de tener su propio Smash con el PlayStation All Stars, tampoco cuajó, pero tuvo muy buenos experimentos. El DualShock 3, ahora completamente inalámbrico, justo como los controles de Nintendo, pues le da una revolución, porque incluía un tercer elemento extra, aparte de sus palancas y sus switches nuevos. Tenía un giroscopio. No tenía rumble, pero tenía un giroscopio que te servía para otras situaciones. Por ejemplo, en Tekken, si han visto ese comercial de Tekken de el señor de avanzada edad japonés sacudiendo el control para sacudir a la muchacha del juego de... Ay, no era Tekken, creo que era Dead or Alive. Teníamos sus usos, pero era importante. Y teniendo franquicias con las cuales competir, sus franquicias de siempre, como Gran Turismo, que
tarda milenios en salir un juego, pero siempre hay un juego de Gran Turismo en una consola de PlayStation, teniendo esa importancia de poder reproducir Blu-rays, dándole la introducción a un nuevo formato de disco, que es el Blu-ray, comparado contra los que usaba uno de los DVDs pequeños también, las primeras versiones de Wii, que eran los retrocompatibles del cubo, y sus discos, que creo que eran DVDs especiales de Nintendo. Pues el Blu-ray traía más espacio, era mejor forma de almacenar datos, y esto le dio mucho al PlayStation. También que este PlayStation 3 era retrocompatible, las primeras versiones tenían retrocompatibilidad física de lo que era el PlayStation 2 y el PlayStation 1, puesto que ese PlayStation 3 gigante, el fat, el gordote, grandote, así el negrote, oye, eso no es burro, pero lo siento, tenía un PlayStation 2 adentro, corriendo juegos de PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 3, y hubo una cosa importante aquí, la creación de la PlayStation Store, que ya te dejaba comprar juegos de manera digital, ya no tenías que ir a tu retail a comprar tu cajita con tu disco y pues esperar a que llegaras a casa para jugarlo, porque en ese entonces todavía había juegos que solamente tenías que insertar el disco y jugar, no tenías que instalar cosas. Creo que uno de los más sonados del PlayStation 3 que requería instalar cosas era Metal Gear Solid 4. Y me imagino por qué. Tenía cinemáticas estúpidamente largas. Por lo tanto, pues tuvo que requerir una unidad de almacenamiento. Algo que su vecino incómodo de América ya lo tenía. Y hablando de este vecino incómodo, Microsoft, pues con su primera versión del Xbox, que ya tenía cosas interesantes como el juego en línea, algo que se nos olvidó mencionar, el almacenamiento en disco duro, da el salto y trae a la vida a la Xbox 360. Este nuevo Xbox también con controles inalámbricos que pues mejora mucho la ergonomía del control, siendo un control más cómodo de usar, pero no tan fácil de usar, puesto que tiene una de las peores D-pads de la historia. Esa cruceta direccional del Xbox 360 era malísima. Quitando que es una de mis consolas que más he usado, y podría decirse que de esa generación es mi segunda consola favorita detrás del Wii U, porque el PlayStation 3 no tuve el gusto de usarlo tanto tiempo como yo quisiera. Esa cruceta era horrenda. Es más, la que traía el Wiimote era más amigable con tus dedos que esa porquería de rueda mal hecha que traía el control del Xbox 360, generando frustración tras frustración. ¿Jugabas juegos de pelea? Era horrendo. Era horrendo. No podías hacer un Hadouken. Un Hadouken decente. Ni se diga de seleccionar un tipo diferente de comando en algún juego extra. Pero a pesar de que el control eran casi bien, casi mal, muchos lo odian, otros lo aman, otros les encanta esa porquería de cruz direccional, otros somos inteligentes y sabemos que eso estaba mal hecho. El Xbox 360 trajo consigo el cierre de una de las primeras partes de la saga de Halo, Halo 3. Halo 3 fue el parteaguas de lo que fue el género de shooter del espacio, porque logra contener una historia de dos juegos anteriores que salieron en el Xbox y darle ese cierre con un final abierto
Que quedaba perfecto, si ahí acababa Halo estaba genial. Porque Bungie, me imagino que así quería. Halo 3 fuera el último Halo. Porque con spoilers de nuevo, ahí va el Chief perdido en el espacio. Podía haber pasado cualquier cosa, como que hubiera muerto. Por lo tanto, el que se rumoreaba ser Halo 4 se volvió Halo Reach, una precuela que ya sabíamos en qué acababa, porque sabíamos que Reach había caído al principio de Halo 1. Y si no, pues lo leíste después. Y si no, pues ya viste a esta altura de la vida un resumen del Fede Lobo. Y si no, qué raro eres. Y eso le daba el final a una parte de la saga perfecto, hermoso. Y con esta parte que cerraba en Halo 3, pues dejaba una vacante abierta para lo que son pues las franquicias de Microsoft, porque solamente tenía Halo, tenía Forza. Para ese entonces habían comprado a Rare, que era un gran aliado de Nintendo, pero solo se dedicaba a hacer avatares para el Xbox 360. ¿Qué le podías dar a un público que le diste un shooter en primera persona que para él los estándares de ese entonces era perfecto hasta que llegó Call of Duty 4? ¿Qué le dabas? Pues otro shooter. Y un shooter en tercera persona, que también lo vino a cambiar todo. Gears of War y su secuela 2, y Gears of War 3, y el muñón apestoso que es Judgment, vinieron a revolucionar esta parte del shooter en tercera persona con coberturas, dándole a Xbox pues una importancia más grande, puesto que ya en su segunda generación participando en esta cacería de brujas llamado Guerra de Consolas, pues tenía bastante peso. Se veía como que iba a tener algo importante, como que iba a llegar más lejos para avanzar a la siguiente generación. Avanzando a la siguiente generación, Microsoft, ya a partir del 2012 creo, presentan en el 12, 13, 14, no me acuerdo. Tampoco es que esté tan viejo y tan joven, pero no me acuerdo bien del año. Pero presentan en el E3 su nueva consola, el Xbox One, encargado de cagarse en los fans del Xbox. Sobre todo porque lo presentó el diablo de Xbox, Don Matrix. Don Matrix se encargó de darle en la torre a esa generación de Xbox, porque prácticamente murió ese día. Xbox One murió sin haber nacido, porque llegaron con las peores noticias que te puedes imaginar. No podías prestar tus juegos, tenías que tenerlo conectado a internet todo el tiempo. Don Matrix tuvo la audacia de decir: si quieres jugar sin internet, tenemos un producto. Se llama Xbox 360. Y eso le dio en la torre a todo lo maravilloso que pudo haber sido el Xbox One, con todas las decisiones malas que se tomaron al principio. Y sin importar todo esto, siguieron vivos. Volvió a haber Halo, hubo Halo 4. Ahora con un nuevo estudio, puesto que Bungie dejaría de trabajar con Microsoft para pues hacer lo suyo, hacer algo que se llama Destiny, que luego hablaremos de eso. Pero pues dejaban la vara muy alta para 343, el difunto 343, puesto que Halo 3 había cerrado perfecto para lo que era pues esa trilogía de Halo. A partir de aquí tendría un destino completamente Halo, completamente diferente, completamente dividido.
los fans se dividieron entre los que aman el Halo de Bungie y el Halo de 343, dejando de lado un tanto las cuestiones religiosas que había por parte del Covenant, tratándole de dar más importancia a lo que es una de las razas que se mencionan durante la trilogía original, que son los Forerunners. Llega Halo 4 con una premisa interesante. ¿Qué va a pasar con el Chief si Cortana no existe, si Cortana ya no está? Este juego tiene la parte más emocional de John, porque ve en Cortana esa compañera, esa figura que debe de proteger, esa princesa, porque al final de cuentas será su asistente, será su guía, pero sigue siendo una parte importante de su humanidad. Ella es la que saca, por así decirlo, la mejor parte de John, la mejor parte del jefe maestro. Pero no vamos a spoilear más esta saga, luego hablamos de ella. Y así siguió pasando este asunto. Llegó más franquicias, revivieron una franquicia de Rare, Killer Instinct. Un buen juego de pelea que no recibió apoyo. Y así, con tropiezos tras tropiezos de Microsoft, llegó una figura que vino a cambiarlo todo. Llegó el tío Phil Spencer. Phil Spencer llega a corregir todas las porquerías que se hicieron al principio y hacer esa figura mediática que no pudo ser Don Matrix. El carisma de Phil Spencer en esta generación, en esta guerra de consolas, reavivó el gusto por Xbox y generó que hubiera más expectativa por lo que Xbox pudiera hacer. Llegaron cosas fantabulosas como la resucitación del Battletoads, un Forza que no te pedía ser un simulador, como lo que es el Forza Horizon. El Forza Horizon fue una de las cosas más increíbles, porque no te pedía ser un gran conductor, no te pedía ser el piloto, sino era más juguetón. Llegaron secuelas de Gears, también después de un gran cierre en Gears 3. Llegaron secuelas de Gears, que también quiero hablar de ello, pero no me voy a extender como con Halo, porque si no, no acabamos el podcast. Y sobre todo, llegó algo muy importante. El programa Play Anywhere. Aquí empezamos a ver cómo la guerra de consolas se va a empezar a desvirtuar. Y se va a empezar a diluir poco a poco. Porque Xbox no solamente es ya en este momento solo la consola, sino también la Microsoft Store que se encontraba dentro de los sistemas operativos Windows. Este programa, Play Anywhere, mencionaba que si tú compras una copia de un juego de los Xbox Studios, si la compras de manera digital, tienes dos copias. Tienes la copia de tu Xbox One y la copia de PC dentro de la Microsoft Store. Esto ayuda a que se masifiquen las ventas de Xbox. Pero eso no para ahí. La guerra de consolas se sigue desvirtuando. Pero hablaremos un poquito más adelante de ello, porque PlayStation también tiene lo suyo. PlayStation llega con el PlayStation 4, otra de las consolas más vendidas de la historia. Fue un hitazo por todas las burradas que hizo Xbox al principio de la generación, teniendo una gran cantidad de reversiones. La PlayStation 4, la PlayStation 4 Slim, creo que hubo Super Slim, y la PlayStation 4 Pro, que competía con la Xbox One X, prometiéndote alcanzar 4K. Pero PlayStation tenía el mercado prácticamente ganado, con entregas espectaculares como el remaster de The Last of Us, The Last of Us 2,
eh, el cierre de la trilogía, bueno, de la historia de Nathan Drake con Uncharted 4, el último juego de Uncharted con Nathan Drake como protagonista, el soft reboot de lo que es God of War. God of War emprende una nueva saga con un God of War basado en las tierras nórdicas. Increíblemente, algo que había cerrado más o menos bien, revivió de la mejor forma posible, puesto que todo lo que había planteado en jugabilidad God of War original en toda su saga griega fue mejorado, expandido y súper, o sea, es indescriptible. Por eso God of War 2018 fue juego del año, porque renovó los hack and slash con una jugabilidad como si estuvieras viendo, y así te lo voy a hacer como el ejemplo más burdo, si estuvieras echando espadazos con la cámara de Resident Evil 6. Era fantabuloso. Y pues aquí en PlayStation, pues también hubo otra cosa fantabulosa que hizo que todavía dominara más y se volviera una de las consolas exclusivas del gaming. Street Fighter V fue exclusivo del PlayStation 4. Tal vez no tuvo las ventas que tenía que tener, pero sí agarró mucho público porque pues Street Fighter es una de las una de las franquicias en consola, sobre todo de fighting, más importantes de la historia. Street Fighter V tuvo puntos altos, puntos bajos. No fue el mejor, pero consolidó a PlayStation como la consola de, si quieres jugar juegos de pelea competitivos, necesitas un Play. A pesar de que su competencia ya tenía un mejor control, PlayStation se quedó no solo con Street Fighter V, sino con el Evo. Pero de eso hablaremos en otro momento. Entonces, PlayStation siguió incursionando en cosas. Llegó el PlayStation VR. Y pues, en todo este ecosistema de PlayStation 4, pues generó cosas más interesantes, cosas más emocionantes. La mayoría de los juegos de anime, para los que somos otakus, estaban aquí. Cosas como Dragon Ball, Naruto eran multiplat, pero para los que somos fanáticos de Caballeros del Zodiaco, todos sus juegos se encuentran en PlayStation. Entonces tenías que comprarte un PlayStation si querías jugar uno de los juegos que fue más esperados por la comunidad latina, porque tenía las voces originales del anime. Entonces se encontraba directamente aquí en PlayStation. Entonces Xbox se quedó rezagado y Nintendo desapareció en esta temporada, en esta generación. Nintendo, a pesar de ser innovador, tuvo una de las peores generaciones de la historia, que hasta el mismo Nintendo no quiere que recuerdes. Porque en algunas publicaciones en años anteriores había las timelines de Nintendo donde pues te mencionaban sus trabajos, sus consolas. El Wii U había desaparecido. No sé hasta ahorita si sigue igual, no lo he revisado. En su momento fue escandalizado porque entonces, ¿qué es el Wii U? El Wii U fue una idea de copy-paste. Obviamente no le fue tan bien a Iwata con eso. Antes de que aqueciera, previo a que se diera la creación del Nintendo Switch, que es la siguiente generación. Pero el Nintendo Wii U pues no pegó. A pesar de que era muy innovador con la situación de poder hacer un juego remoto, no tan lejano, pero sí con la pantalla que tenía el Gamepad.
la gente lo seguía viendo como un accesorio del Wii. Porque le podías conectar los controles del Wii U al Wii, exceptuando el Gamepad, y viceversa. Podías conectar el Wii U directamente al Wii y jugar los juegos del Wii en el Wii U. Los controles solamente eran complementos. El Gamepad fue un complemento. Hubo un juego de golf que lo usaba como base. Entonces, el Wii U tuvo buenos juegos. De nueva cuenta, no sé de los Zeldas. Pero tuvo buenos juegos como Mirage Sessions, Tokyo Mirage Sessions, Sharpie, que pues es una fusión de Tokyo Mirage y las ideas de lo que es el Persona Team con lo que es Shin Megami Tensei. Fue un buen juego. Xenoblade Chronicles X, que también fue otro gran juego. Tuvo uno de los mejores Marios en 3D que he visto en la vida, porque tampoco he tenido la fortuna de jugarlo y no me llama tanto la atención. Tuvo el Mario 3D World. Me gusta ver cómo lo juega la gente, porque se ve que se divierten un montón. No he tenido la fortuna de comprarlo ni en el Switch, porque Nintendo sigue manteniendo una política que tenía en Wii U y que tuvo en Wii y que tiene en Switch. Sus juegos no bajan de precio, porque para ellos son considerados arte, y el arte para ellos no pierde valor. Es un buen punto, pero el consumidor promedio, porque puedo considerar como promedio para Nintendo, no lo vemos así, y si está muy caro no lo voy a comprar. Y menos ahorita que cuestan $80 sus juegos. Lo siento, me ofusqué con eso. Pero sí, es muy difícil conseguir juegos de Nintendo a precios accesibles, a pesar de los pesares, y sobre todo para una plataforma que prácticamente está muerta, como el Wii U, que no despegó nunca. Que su último gran juego fue Zelda Breath of the Wild, porque estaba planeado para esta consola, salió, no sé cómo le fue, no sé cómo se jugaba, porque a nadie le interesó checarlo, porque todos estaban ya con su Nintendo Switch en la mano. Y hablando de Nintendo Switch, entramos a otra generación, que es la generación actual, tanto para Xbox como para PlayStation, porque Nintendo se les adelantó en el camino por el tropiezo que tuvo el Wii U. El Nintendo Switch ha sido una de las ideas más revolucionarias y sobre todo mejor aceptadas dentro de lo que es el gaming, tanto para público hardcore, que son los fanboys de Nintendo, y el público casual, porque combina ideas de dos mundos para Nintendo, claro está. Una consola de sobremesa con mandos de movimiento, como son los Joy-Cons, y una consola portátil, como es la pantalla, donde le puedes poner los Joy-Cons y llevarte tu Switch a otro lado y jugar lo que estabas jugando en la tele. La misma idea del Wii U, pero chingón. Y aquí no hay nada que decir. El Wii U le puso las bases al Switch y el Switch las explotó perfecto. Siendo una de las consolas ahorita que le van mordiendo los talones a lo que es el PlayStation 2 en cuestiones de consolas vendidas. Y no me extraña. Hasta yo tengo uno, tengo la versión Lite, porque pues no me interesa tanto tener el movimiento de los Joy-Cons, porque no lo uso para juegos de Nintendo. Lo uso para juegos japoneses. Sí, yo no soy fan de Nintendo, pero tiene muchas cosas buenas, tiene juegos buenos. He visto que algunos son considerados masterpiece. Hay cosas que me llaman la atención, pero están estúpidamente caro, como los casos de Fire Emblem. Los dos juegos, que es Three Houses y Engage, son los dos juegos que me llaman bastante la atención, porque son juegos de estrategia, son tácticos. Me gustan estos juegos,
pero son ridículamente caros. Al estar teniendo el problema de la filosofía de Nintendo, son caros. Pero hay otro juego que me llama la atención del Nintendo Switch. Mario Odyssey, que fue un regreso al Mario de un solo jugador. Bueno, dos, si le das un Joy-Con a tu hermanito diciéndole que es Capi. Pero al final de cuentas, sigue siendo un Mario, un plataforma, pero ahora en 3D, porque tiene muchas cosas para celebrar a Mario. Me llama la atención. Mario vs. Donkey Kong, que tuve la oportunidad de jugar el original en el Nintendo DS. Pero ya está posicionado tan arriba Nintendo en esta generación que es imposible alcanzar al Nintendo Switch 2. Bueno, esperemos que eso pase en algún punto, porque el 1 ya no es fácil de alcanzar. Y entonces, pues casi la competencia. Nintendo sacó una consola nueva. No sacó nuevas franquicias. Y si la sacó, pues no tuvieron el éxito deseado. Pero ¿qué hizo PlayStation? PlayStation arrancó fuerte. Presentó su sistema, el PlayStation 5, con un control maravilloso. El DualSense es uno de los mejores controles que han tocado mis pezuñas en mi vida. Y teniendo en cuenta que he jugado con muchos controles de los que han tenido estas consolas, porque he tenido la oportunidad de tocar el NES, el SNES, el 64, el Cubo, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox original, 360, Xbox One. Lastimosamente ningún Sega. Me tocó las palancas durísimas del Atari. He jugado en un Atari. Soy vago de farmacia, me gustaban mucho las arcadias. Por eso puedo decir que PlayStation tuvo un gran acierto con el DualSense. Esos triggers adaptativos con ese sistema de presión para cuando tú haces cosas, que se puede notar desde el demo en Astrobot. Astrobot es un demo técnico de lo que es el PlayStation 5, pero está hecho con tanto amor que me encanta. Y qué bueno que tuvo su juego en solitario, porque cada cosa que haces en el DualSense se siente. Los triggers, que tengas que mover tu control con el eje que viene heredado de PlayStation 3, PlayStation 4, que tenga que haber cierta presión para que tú puedas mover a tu personaje dentro de lo que es el entorno, que se vayan endureciendo los gatillos cada vez que vas a hacer algo. En los shooters se siente brutal. Ahora que probé la beta de Battlefield, tiene un poco de trabajo de triggers adaptativos y se pone duro el gatillo dependiendo del arma. Demon's Souls, que también se siente el peso de tu personaje. En Resident Evil 4 o Remake también tiene sus situaciones. Que le agregaran el mic directamente al control si no tienes tu headset, está súper, porque pues no suelo jugar con audífonos, al menos que sea multiplayer. Y si por alguna razón no llego a tener, pues no me preocupa, porque puedo enviar un mensaje rápido de oye, güey, nos están cayendo por aquí, vámonos por allá. Se acabó. Ha sido una de las experiencias más grandiosas en DualSense. Y solo estoy hablando del control, sin tocar sus juegos, porque hay que recordar que es retrocompatible con PlayStation 4 y algunos juegos clásicos que se fueron agregando en el servicio de PlayStation Network, en lo que es el PlayStation Plus, que tiene un montón de tiers. Pero ahora, si hablamos de su material que tiene este PlayStation 5, God of War Ragnarok es un imperdible. God of War es una carta de amor a PlayStation, a God of War y a todos sus fans. Es el cierre perfecto para toda la historia de Kratos.
es una, como digo, es una carta de amor que no tiene comparación. Tal vez no haya ganado el GOTY, porque hubo juegos mejores ese año. Y si God of War puso la vara alta, hubo mejores juegos todavía ese año. Y hablando de pues poner la vara alta, llegamos al otro punto. Death Stranding. Death Stranding en la versión mejorada en el PlayStation 5. Es un lujo jugarla porque igual, con todo lo que tiene en gatillos adaptativos, te deja una sensación de wow. Jamás me había cansado tanto jugando, pero te obliga a mantener la concentración en todo momento. Y no se diga Demon's Souls. Como mencionaba, Demon's Souls es el mismo juego con un retrabajo gráfico monumental. Magnífico, maravilloso, fantabuloso de lo que es Demon's Souls. Y lo que yo puedo decir es que a pesar de que Switch tenga las ventas más altas, PlayStation tiene los mejores juegos. Y no soy fanboy de PlayStation a pesar de haber crecido con uno. He tenido, como he dicho, la oportunidad de jugar varias de las plataformas. Y yo estoy encantado con el PlayStation. Y sobre todo con un juego especial. Que me encanta. Que no he podido comprar porque vicisitudes de la vida. Pero me intriga porque su primera versión fue fantabulosa. Y me gusta mucho porque son juegos cooperativos y a mí me encantan los juegos cooperativos. Helldivers. Helldivers 2 es una de esas jueguitas que estoy esperando ansiosamente jugar. Pero ¿qué hizo el último vecino en esta generación? ¿Y qué está haciendo en esta generación? El vecino, al finalizar la generación anterior, empezó a comprar estudios. Compró Zenimax, que incluye Bethesda y todos sus asociados. Compró Activision Blizzard King. Sí, creo que es King, la otra compañía. Y se llevó a la vieja mascota de PlayStation con ellos. El Xbox One fue una buena consola. No tuvo el éxito que necesitaban por las malas decisiones del principio. El Xbox Series no solo tuvo mejores recepciones, porque tenía dos tipos de consola. La consola que podríamos decir premium y la consola de acceso fácil. ¿Por qué? Porque ambas venían acompañadas de un sistema muy especial que todavía desvirtúa más la guerra de consolas. Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate es una colección de juegos que puedes descargar por una renta mensual, tanto en tu PC como en tu Xbox Series o Xbox One. Y a eso hay que agregarle que al principio tenía incluido lo que era el Live Gold y te regalaban juegos. Ya no está ese servicio, pero ahora hay una modalidad de streaming. Puedes jugar juegos de tu consola o tu computadora en tu teléfono. Es más, si por alguna razón estás en la casa de tus suegros, hay una pantalla Samsung en la casa, y si eres de los raros que traen su control, inicias la cuenta de Xbox en la tele, sin tener una consola, puedes jugar en cualquier lugar. Esto atenuó todavía más la guerra de consolas. Xbox ha tenido, sí, sus altos y sus bajos, pero hace como que pues la consola ya no sea tan necesaria, pero sí pagar el servicio. Porque tiene buenos juegos. Sus lanzamientos día uno ahí están. En el caso de lo que fue Indiana Jones, que es de lo más reciente.
ahora que viene Hillsong, va a estar ahí. Y ahí se estrenó Halo Infinite, se agregó toda la Master Chief Collection, todos los juegos de Gears, la nueva versión de Gears 1 está ahí. Ha habido cosas como Persona 5 de estreno en Xbox. Ahora se agregó Persona 4 y creo que también estuvo Persona 3 Reload. Hay juegos de pelea, hay juegos... O sea, es un mundo nuevo Xbox a partir de lo que es Game Pass. Y en Xbox Series S específicamente se volvió una máquina de Game Pass. Era el combo perfecto de inicio de generación. Que de hecho las consolas que yo he visto que más se habían movido eran las S, porque las X casi no había y es muy difícil conseguir hasta la fecha una. Sobre todo cuando pues eres una persona que casi no sale y no te gusta comprar en la calle, en los retailers, por cuestiones de seguridad obviamente. Prefiero que me lleguen las cositas a casa, las cosas de... pues como una consola. ¿Qué tal si voy en la calle, me compro mi Xbox y me subo al camión y ya fue? O voy en el taxi y asaltan al taxi y se llevan mi Xbox, pues tampoco, ¿no? Pero es una importante situación porque aquí empieza a llegar el punto de que el gaming para Xbox se transforma. A pesar de que existe la consola, hay más lugares. Hay lugares donde puedes jugar en tu tablet, puedes jugar en la compu, puedes jugar en la consola, puedes jugar en la tele, directamente en la tele, puedes jugar en tu celular. Ahorita hay una Rock Ally, una handheld PC con branding de Xbox, donde vas a poder instalar juegos y jugar remoto. Entonces esto empieza a diluir todavía más lo que es la guerra de consolas. Al momento, tanto PlayStation y Xbox se mantienen en la misma generación. Nintendo dio un paso más adelante generando su Nintendo Switch 2. Pero esperaremos al futuro para ver si todavía hay competencia en este aspecto o pues va a desaparecer lo que es el branding de las consolas y solo habrá publishing. ¿Por qué? Porque ha pasado algo muy extraño que al menos para Xbox y PlayStation, la guerra de consolas se va viendo como que ya no existe. Nintendo está en su universo paralelo haciendo cosas Nintendo, pero Xbox y PlayStation parece que firmaron un tratado de paz entre ellos. El 26 de agosto del 2025 va a ser recordado como el día que la guerra de consolas, al menos parece ser que entre PlayStation y Xbox, ha terminado. Xbox en este año 2025 y parte del 2024 se ha dedicado más a publishing. Cambió sus políticas y empezó a abrir a multiplataforma. Ya no va a ser solo Xbox, va a ser PlayStation 5, PC, uno que otro en Switch. Y este año 2025 PlayStation ha hecho el mismo cambio, buscando tener más ganancias para ambos casos. También empezando a publicar en Xbox, porque ya había publicado algunos títulos en Switch. Pero hubo dos franquicias grandes que apuntan a que la guerra de consolas se acabó y probablemente las consolas como las conocemos hoy en día. Estos dos partícipes de esta situación, de este cese al fuego entre Xbox y PlayStation, no trae situaciones más que tratar de unir a la comunidad, aparte de sus miras financieras que ellos tienen, puesto que se podría dejar de hacer comparaciones bobas, porque al final de cuentas las dos consolas son muy buenas,
Sí, en algunos casos va a estar mejor optimizado para uno, va a estar mejor optimizado para otro, pero hay que pensar que cuando se hace el desarrollo de un juego, se hace pensando en una consola principal y después se portea a otros lados esperando que la consola en la que se pensó ese juego sea donde haya más ventas. Por eso hay juegos que se ven mejor en PlayStation, hay mejores juegos visuales en Xbox. Por eso, cuando estos cambian sus políticas a ser multiplat, llegan dos entes. El mismo día se estrenaron y probablemente los estés jugando. Helldivers 2 llega a Xbox el 26 de agosto del 2025. Y de igual forma, Gears of War Reloaded llega el 26 de agosto del 2025. El mismo día, cerrando esta absurda discusión entre Sony y PlayStation. Helldivers tuvo la aceptación que todo el mundo esperaba desde el principio cuando salió Helldivers. Mucha gente en foros pedía que la gente de Xbox estuviera jugando Helldivers. ¿Por qué? Porque es un juego cooperativo que se necesita mucho apoyo, mucha colaboración para tener pues básicamente el vencimiento, la derrota de lo que es el juego en sí. La unión de jugadores. Y pues Xbox nos sorprendió al mundo trayendo una de sus franquicias principales a PlayStation, teniendo la misma aceptación como si se hubiera lanzado originalmente en el Xbox, teniendo esa gran aceptación, teniendo esa gran unión de jugadores. Y obviamente viéndose que muchos jugadores nuevos de PlayStation están disfrutando la campaña de Gears, el multiplayer. Es una catarsis completa, puesto que estas dos franquicias buscan hacer hermandad. En Gears se abre a PlayStation con una campaña que es maravillosa, corta y efectiva, con un multiplayer que puede ser bastante adictivo. El festival de escopetas de lo que es Gears es de las cosas más adictivas que he jugado, y sobre todo las más frustrantes si no lo dominas bastante. Y Helldivers todavía lo hizo notar más que esto es una alianza ya entre marcas para terminar lo que es esta bobería de la guerra de consolas, puesto que en Helldivers hay un DLC especial de Halo, específicamente de Halo ODST, porque Halo ODST encaja con lo que es el arte y la filosofía de Helldivers. Los dos caen en pods, van y resuelven problemas. ¿Qué más? Hoy podemos decir, hoy que sale este podcast, la guerra de consolas, aparte de que era bastante boba porque era una artimaña publicitaria que generó Sega en su momento, solamente dividió a la gente en decir mi consola es mejor que la tuya. Y no importaba porque al final de cuentas hay algo llamado compartir. Pero después empezaron a generar cosas con el juego en línea donde pues tenías que quedarte en el mismo nicho que tus amigos para poder jugar con tus amigos. Y cuando se abrió la situación de lo que es el crossplay, en donde estuvieran tus amigos daba lo mismo. Simplemente necesitabas tener un juego que tuviera crossplay. Caso como ahora vemos en lo que es Gears, en lo que es Helldivers, en lo que es Call of Duty, en lo que son los juegos de pelea como Street Fighter, Mortal Kombat. También lo podemos ver en cosas como, no sé si eFootball lo tenga, pero he estado jugando también por... sí, eFootball sí lo tiene. Estoy pensando en el no FIFA, no sé si lo tenga,
Pero eFootball sí lo tiene el cross-platform. Porque pues lo he estado jugando, porque me di el lujo de probarlo, porque pues es aniversario de Pro Evolution Soccer, de Winning Eleven. Y dije, bueno, 30 años hay que regresar, a ver qué tal está. No está mal. eFootball no está mal tampoco, pero pues yo siempre fui de PES, entonces para mí fue regresar a mis orígenes. Pero el cross-platform ayudó a que pues ya no necesitaras de un sistema específico para jugar con tus amigos. Y ahora que ya van a ser juegos multiplat, mucho menos. Ya había juegos multiplat, pero ya va a haber juegos nativos de PlayStation, nativos de Xbox, de las compañías padres, tanto Sony como Microsoft, en todos lados. Por lo tanto, yo declaro oficialmente que esta bobería de la guerra de consolas ha terminado. Pues qué tal ha estado este tema. Realmente el conocer el trasfondo de la guerra de consolas, pues vale la pena, porque es hablar un tanto de historia del gaming, de los videojuegos tal cual. Y ahora ver este cambio tan positivo, al menos desde mi punto de vista, dentro de lo que es el entorno PlayStation, el entorno Xbox, que afortunadamente tengo la posibilidad de jugar en ambas, al menos en una generación atrás y la otra una generación adelante, y sobre todo jugar en Nintendo. Para mí es extremadamente positivo que podamos tener pues ya juegos en todos lados sin... Y la verdad es que tú tienes esto, yo tengo esto y bla bla bla, y lo mío es mejor que lo tuyo. Así que cuéntame tu opinión. ¿Estás de acuerdo con que la guerra de consolas ha terminado? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece este movimiento por parte de Sony y Microsoft de abrir sus juegos a todas las plataformas habidas y por haber? Y sobre todo donde se pueda correr, porque pues hay que recordar que el Switch 1 tenía problemas para correr cosas, y el Switch 2 parece que también está teniendo problemas para correr otras tantas, pero pues hay magos que pueden hacer que corra en todos lados. Cuéntame si en alguna de estas generaciones de la guerra de consolas tú tuviste algún amigo que tenía otra consola y que era super fanboy y te decía que tú tenías popó en la casa porque tenías la consola que él no tenía, o se dedicaron a prestarse consolas, o si tuvieron la misma consola, ¿qué juegos ya no te devolvieron? Porque eso suele pasar, no sé. Cuéntame tu opinión en la caja de comentarios, regálanos un like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de todo lo que nosotros tenemos que entregarte. También recuerda que tenemos redes sociales, tenemos Facebook, TikTok y este monstruo llamado Instagram. Ahí síguenos, ahí avisamos, a veces posteamos cosas, diferentes del proyecto, posteamos cosas de otros proyectos también para difundirlos, para que conozcan, porque pues tienen algunas curiosidades, algunas opiniones que compartimos, sobre todo porque pues nosotros somos un podcast más de variedades, conocer a personas que tienen opiniones especializadas en algún área es perfecto. Así que, sin más por el momento y dando final a este largo podcast, pues los dejo con una reflexión. Jueguen donde se les dé la gana y no estén molestando al prójimo. Así que nos vemos en la siguiente. Soy Kion Moonlight, que les dice hasta la próxima.